Bueno, entonces, continuando con lo que vendría a ser la parte, ahora vamos a ver lo que vendría a ser la estructura de la materia. Nosotros sabemos perfectamente que la materia está formada por átomos, ¿bien? Esto que yo tengo acá está representando justamente a lo que vendría a ser el átomo, ¿verdad? El átomo tiene una parte central, que es el núcleo, donde se encuentran las partículas subatómicas protón y neutrón, y luego esta zona que serían las celestitas estas, que es la zona extranuclear. Bien, que es la zona extranuclear. Bien, la zona extranuclear. Entonces, el átomo está formado por las partículas subatómicas, protón, neutrón y electrón. Bien, ahora nosotros nos vamos a centrar en qué cosa, en estudiarlo, a lo que vendría a ser al átomo, bien, que eso corresponde justamente a la estructura de la materia, lo vamos a ocupar de estudiarlo, lo que vendría a ser el mismo. Entonces, vamos a anotar un par de cosillas. Entonces, el átomo tiene lo que vendría a ser dos partes. Bien, tiene dos partes que vamos a distinguir, que acabamos de ver justamente en lo que vendría a ser en la gráfica, y encontramos lo que vendría a ser el núcleo, y tenemos lo que vendría a ser la llamada zona extranuclear. Núcleo y zona extranuclear. Bien, el núcleo tiene dos tipos de partículas. Tiene, por un lado, lo que vendrían a ser los protones, que son partículas con carga positiva, bien, y también tiene lo que vendrían a ser los neutrones, que son partículas que no tienen carga, neutrones, bien, le vamos a poner acá un cerito, ya que no tienen carga. Y en la zona extranuclear, acá voy a encontrar a qué cosa, a los electrones. Esta parte, que corresponde justamente a lo que vendría a ser el átomo y demás, incluye todo lo que vendrían a ser los modelos atómicos, la configuración electrónica, los números cuánticos, etcétera. Pero, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos primero es ver lo que vendría a ser la parte que es más práctica posible, y después recién voy a revisar la teoría, porque si no, si yo voy por la teoría no se entiende nada. ¿Bien? Entonces, esto que yo estoy poniendo acá no es que siempre se conoció de esta forma, pero actualmente sí se conoce que el átomo tiene un núcleo y una zona extranuclear. El núcleo tiene lo que vendría a ser los protones, que son con carga positiva, y los neutrones, que no tienen carga. Y en la zona extranuclear encontramos a quién? Encontramos a lo que vendrían a ser a los electrones, los cuales tienen lo que vendría a ser, ¿qué cosa? Tienen carga negativa. Los electrones que tienen, ¿qué cosa? Lo que vendría a ser carga negativa. Bien. Estos, el conjunto justamente de los protones con los neutrones, se conoce con el nombre de qué cosa, de nucleones. O sea que los nucleones son partículas que se encuentran ¿dónde? En lo que vendría a ser en el núcleo. Bien, partículas que se encuentran en lo que vendría a ser en el núcleo. Y acá tengamos en cuenta que, por supuesto, que a nivel del átomo, imagínense que nosotros decíamos que, o sea, sabemos que el átomo es la mínima unidad de la materia, entonces, lógicamente, todo lo que se encuentre a ese nivel es muy pequeño. Bien, sin embargo, los protones y los neutrones, que tienen un tamaño bastante similar, tienen una masa superior a la de los electrones. Por eso, en el núcleo se encuentra contenido lo que vendría a ser la llamada masa atómica. Bien. Entonces, la masa atómica se encuentra contenida ¿dónde? En lo que vendría a ser el núcleo. ¿Bien? Cuando yo estudio a lo que vendría a ser al átomo, cuando yo estudio a lo que vendría a ser el átomo, voy a estudiar tres cosas para estudiar lo que vendría a ser el átomo. ¿Bien? Miren, ustedes saben perfectamente que hemos hablado, por ejemplo, de los elementos, hemos hablado de los elementos cuando hemos visto lo que vendría a ser sustancia pura y demás. Entonces, los elementos, en realidad, ellos están formados por millones y millones de átomos. ¿Bien? Entonces, lo más cercano a nosotros hacia el átomo es justamente lo que vendría a ser el elemento químico. El elemento químico está formado por millones y millones de átomos. Más adelante, cuando nosotros veamos un tema que vendría a ser la estequiometría, vamos a ver que realmente el elemento que aparece en la tabla periódica, que tiene su número atómico y su masa atómica, por ejemplo, el oxígeno tiene masa de 16 gramos, en realidad esa masa de 16 gramos corresponde a un número que sería el mol de átomos, que es el número de Avogadro, que son millones y millones y millones de átomos. Pero acá, en realidad, esa masa de 16 gramos corresponde al mol de los átomos.
Yo no puedo decir, por ejemplo, que un átomo tiene 16 gramos de masa, porque si nosotros sabemos que el átomo es menos que la molécula, menos que la macromolécula, menos que la supramolécula, que recién después de la supramolécula está la célula, y si la célula es invisible, lógicamente un átomo de oxígeno no puede tener 16 gramos. El que tiene 16 gramos en realidad es el mol de átomos de oxígeno, o sea, millones y millones y millones. Pero acá, en este tema de átomo en sí, nosotros vamos a utilizar lo que vendría a ser, vamos a utilizarlo, por así decirlo, el elemento químico. Entonces, ¿qué le vamos a utilizar? Para identificarlo al átomo le vamos a utilizar el símbolo químico, el número atómico y la masa atómica. Entonces, esos números que me da la tabla a mí, yo voy a considerar que es el número atómico y la masa atómica. Acá no es momento de analizar si es un mol de átomo, etcétera. Eso no, eso lo voy a dejar para estequiometría luego. Acá, mientras me pidan número atómico y masa atómica, me voy a basar en los datos que me da a mí la tabla, ¿bien? Y que lógicamente en el examen a ustedes también se lo van a dar. Entonces, como lo más cercano al átomo es justamente lo que vendría a ser el elemento químico, tenemos ¿qué cosa? Tenemos que el átomo se identifica por tres cosas. Bien, ¿qué le vamos a identificar? Lo que vendría a ser el símbolo químico, que en realidad cada elemento de la tabla periódica tiene su símbolo químico, ¿verdad? Que puede ser o una letra mayúscula o dos letras, una mayúscula y otra minúscula. Y luego tenemos lo que vendría a ser el llamado número atómico y el llamado masa atómica, o también le podemos llamar número másico, que es exactamente lo mismo. Bien, entonces, nosotros vamos a sacar esa información, símbolo químico, número atómico, masa atómico, número másico, ¿dónde lo vamos a sacar? Del elemento. Bien, o sea, el elemento me va a servir ahora porque yo me voy a centrar en la información que me da justamente lo que vendría a ser el elemento. Bien, en eso me voy a centrar. Bien, bueno. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a ver acá en lo que vendría a ser en la tabla periódica, yo me voy a ver, yo me voy a ver acá en lo que vendría a ser acá, miren acá. Por ejemplo, todo elemento químico tiene lo que vendría a ser un número atómico y una masa atómica, que en química muchas veces se la utiliza a la masa como peso, pero en realidad la masa y el peso son dos cosas distintas, que nosotros ya sabemos, ¿bien? Pero bueno, a veces masa atómica, peso atómico, así por en el examen y eso. Acá eso no nos interesa en este caso la diferencia. Número atómico y masa atómica o peso atómico. Y después, esta es la representación. O sea, siempre que yo tenga lo que vendría a ser un elemento químico y yo le tenga que, a ese elemento químico tengo que averiguar de sus átomos, el número atómico, la masa atómica y demás, ustedes van a tener. Esta X me representa el símbolo químico de cualquier elemento. Bien. Siempre hacia la izquierda se coloca hacia abajo el número atómico y hacia arriba la masa atómica o número másico. Bien, ahora vamos a ir a ver qué significa eso. Vamos a salir de acá y vamos a ir a ver entonces qué significa cada una de esas cositas. Bien. Vamos a borrar acá. Y vamos a ver. Entonces, yo recién les había representado, entonces así, ¿ven? Les había puesto lo que vendría a ser X. Esto X, ¿por qué? Porque se representa a cualquier átomo. Bien, a cualquier átomo de cualquier elemento. Y tenemos dos letritas. Una es Z y la otra es la que vendría a ser A. Bien, Z y A. Miren acá, si yo me voy a buscar en lo que vendría a ser en la tabla periódica, miren en la tabla periódica, por ejemplo, el número atómico es el 3. ¿Ven que es el número atómico? Es el número de orden del elemento. ¿Ven, por ejemplo, el 1 es el hidrógeno, el 11 es el sodio, el 2 es el magnesio? Ese es el número atómico, es el número que identifica a lo que vendría a ser a los átomos de ese elemento. ¿Bien? Y después acá ven que dice peso atómico, o puede decir masa atómica, dice 6,9. Siempre que pase de 4, lo que vamos a hacer es que cosa perdón, siempre que pase de 5 vamos a redondear hacia arriba. O sea, en este caso dice 6,9, vamos a poner 7. Acá, en lo de nosotros tenemos lo que vendría a ser átomo, que me piden a mí número atómico, masa atómica, o luego me van a pedir las partículas protón, neutrón, electrón. Siempre yo voy a utilizar números que son enteros. Siempre voy a utilizar números que son enteros. ¿Bien?
Entonces, ahí tenemos número atómico y tenemos lo que vendría a ser la masa atómica o peso. Ya saben que masa y peso no es lo mismo, por acá en química lo ponen como si fuera la misma cosa. Y ven acá también tengo lo que vendría a ser otro, miren acá, ven, tengo, por ejemplo, el hierro, tenemos 26 de número atómico y masa atómica. Acá en la tabla pueden aparecer en distintos lugares, a veces aparecen así, como está acá, los dos arriba, a veces uno arriba, el otro abajo. El tema es que cuando a mí me lo preguntan o aparezca en el examen de pronto, siempre está con la denominación que yo les mostraba hace un rato. Hacia la izquierda, hacia abajo el número atómico y hacia arriba lo que vendría a ser la masa atómica. Bien, hacia arriba lo que vendría a ser la masa atómica. Entonces, acá tenemos que ver cada uno de ellos, que es justamente lo que significa. Entonces vamos a comenzar justamente por Z y luego vamos a ir haciendo un ejercicio, ¿bien? Entonces, ¿quién es Z? Z es lo que vendría a ser el llamado número atómico. Eso es Z. Z es el número atómico. El número atómico, vieron que yo recién les decía, por ejemplo, el elemento 1 es el hidrógeno, el litio es el 3, el hierro es el 26. Eso siempre es así. Entonces, el número atómico es lo que vendría a ser el número de orden en la que se encuentran los elementos en la tabla periódica, pero sobre todo es lo que le da identidad al elemento. Si de pronto yo les estoy diciendo a ustedes, bueno, por ejemplo, el sodio es el elemento 11 y yo les digo, y ahora es 10, ya no es sodio, ahora es magnesio. Bien, si el hidrógeno era el 1, yo les digo, ahora es el 2, ya no es hidrógeno, es helio. Bien, entonces, si de pronto yo tengo un ejercicio en el que a mí me dicen que cambia el número atómico por X causa, quiere decir que cambia también el elemento químico, porque el número atómico es el número que representa a cada elemento. Bien, entonces el número atómico es el número de orden, da lo que vendría a ser identidad al elemento. Y otra cosa importante es de qué depende el número atómico. El número atómico depende de los protones. Los protones eran ¿quiénes? Las cargas positivas. Bien, entonces depende de qué cosa, de los protones. O sea, el número atómico me dice a mí también quiénes son lo que vendrían a ser los protones. Entonces, depende de los protones. Entonces acá ya tenemos, comenzamos a armar una formulita que dice así, que el número atómico es igual al número de protones. Número atómico es igual al número de protones. Ya vamos a hacer un ejercicio. Ya tenemos eso. Ahora vamos a ver el que tenemos arriba, que vendría a ser ¿qué cosa? Tenemos lo que vendría a ser la masa atómica o número másico. Tenemos masa atómica o número másico. Masa atómica. Entonces, ¿qué les decía yo anteriormente? Que la masa atómica se encuentra contenida ¿dónde? En el núcleo, ¿verdad? Y en el núcleo se encuentran ¿quiénes? Los protones y los neutrones. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la masa atómica es la suma de ¿qué cosa? De los protones más los neutrones. Generalmente la masa atómica a mí me la van a dar porque a veces aparece en la tabla muda o a veces me la dan cuando necesito. Yo de ninguna forma me tengo que acordar los valores de las masas atómicas. No, 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 eso lo tengo que aprender de memoria. Lo que yo sí me tengo que acordar es que si yo quiero averiguar, si de pronto yo tengo que averiguar masa atómica y a mí no me la han dado como dato, yo sé que sumando los protones y los neutrones voy a conocer la masa atómica. Para eso me sirve esa formulita que yo les acabo de marcar acá. Bien, entonces, miren acá, si la masa atómica depende de los protones y de los neutrones y el número atómico solamente depende de los protones, miren la diferencia entre las dos fórmulas, miren la diferencia entre estas dos fórmulas, bien, miren acá la diferencia entre las dos fórmulas. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que la diferencia está en quiénes, en los neutrones. O sea, la masa atómica es protón más neutrón y el número atómico solamente es protón. Entonces, si yo de pronto quisiera conocer el número de neutrones, también lo podría conocer. Si yo conozco la masa atómica y conozco el número atómico, puedo calcular el número de neutrones, que va a ser ¿qué cosa? Es A menos Z. Ahí está, A menos Z. Bien, ya tenemos otra fórmula más. Y después, otra cosa importante es que los átomos, el átomo, ¿cómo sé yo qué es átomo? Porque luego vamos a ver lo que vendría a ser ión.
El átomo es aquel que está representado por el símbolo químico. Supongamos que yo tenga lo que vendría a ser sodio, supongamos que tenga cloro, supongamos que tenga cualquier elemento químico. ¿Qué es lo que sucede? Eso, que es solamente el símbolo químico, eso representa al átomo. Luego, cuando veamos los iones, vamos a ver que los iones tienen signos. Por ejemplo, el sodio aparece con un más, el cloro aparece con un menos y demás. Entonces, cuando yo tengo de esa forma representado, eso me está representando al átomo. Y ustedes acuérdense de una cosa muy importante acá. Acuérdense que el átomo es neutro. Bien, el átomo es lo que vendría a ser, es neutro. El átomo es neutro. ¿Qué significa que es neutro? Vieron que nosotros justamente hayamos mencionado que el átomo tiene cargas positivas y cargas negativas. Que sea neutro significa que ninguna de las dos manda, o sea, significa que la cantidad de cargas positivas y la cantidad de cargas negativas es exactamente la misma. Entonces, que sea neutro significa eso. Que sea algo, que sea neutro en este caso el átomo, significa que la cantidad de cargas positivas, bien, es igual que la cantidad de qué cosa, de cargas negativas. Es exactamente lo mismo. Entonces, en el caso del átomo, esto me permite completar a mí qué cosa, que el número atómico es igual al número de protones. Esto es tanto en el átomo como luego en el ion. Pero en el caso de lo que vendría a ser del átomo, también el número de protones es igual al número de electrones. Lo pongo así en rojo porque luego en el ion eso no se va a cumplir. ¿Bien? Pero mientras yo tenga lo que vendría a ser átomo, que a mí me piden lo que vendría a ser con el símbolo químico, lo que vendría a ser el elemento, y me piden que yo saque el número atómico, masa atómica, protón, neutrón y electrón, y yo no tenga ningún signo en el que vendría a ser el símbolo químico que lo acompañe, o sea, no es lo que vendría a ser un ion, porque ¿cuáles son los iones? Los iones son, por ejemplo, que yo le diga sodio más, cloro menos. Mientras sea solamente el símbolo químico, a mí estas fórmulas que yo acabo de escribir, que son 3, me va a servir para averiguar. ¿Bien? Entonces, en el caso del átomo, acuérdense en esta fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente, acabamos de aprender, que el número atómico depende de los protones. Por lo tanto, Z y P son iguales. Y cuando es átomo, que es así representado por el símbolo químico, el número de protones y electrones es exactamente lo mismo. ¿Bien? Luego, también hemos remarcado acá que la masa atómica es la suma de qué cosa? De lo que vendrían a ser los protones y los neutrones. Mientras que el número de neutrones es la diferencia entre la masa atómica y el número atómico. Entonces yo con esas 3 cositas voy a poder averiguar lo que yo necesite. Bien, voy a averiguar lo que yo necesite. Bien, ya con esas 3 cositas ya puedo hacer lo que yo necesite. Bien. Sí, decime, Sofi. Profe, ¿puede repetir de nuevo cómo era sacar la diferencia entre la masa y el número atómico, ese que está ahí en verde? Sí, porque lo que vendría a ser la masa atómica es lo que vendría a ser protón y neutrón. Y el número atómico solamente eran los protones, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre la masa atómica, que es protón y neutrón, y el número atómico, que solo es protón, son los neutrones. Por lo tanto, los neutrones serían la masa atómica menos el número atómico. Bien, igual ahora vamos a hacer un ejercicio para que apliquemos esto. Y bueno, justamente lo vamos a poner al hierro, que lo habíamos visto hace un ratito. Tenemos lo que vendría a ser el hierro. Acuérdense que acá solamente vamos a utilizar números enteros. Entonces teníamos lo que vendría a ser el elemento hierro, que lo habíamos visto acá. Tenemos número atómico 26 y masa atómica 55.8. Como pasa de 5, ya directamente 56. Acá no voy a poner decimales. Bien. Entonces tenemos, sí, cuando a mí, por ejemplo, me los representan, en lo que vendría a ser el examen, supongamos, me aparecen hacia la izquierda tenemos hacia abajo el número más pequeño, que es el número atómico, y hacia arriba la masa atómica, que en este caso es lo que vendría a ser 56. Entonces, a partir de esto que yo tenía acá, que tengo acá, es lo que vendría a ser qué cosa, el número atómico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el número de orden? Que es Z. Entonces, ¿cuánto vale Z? Z vale, salió cualquier cosa, no. Z vale ¿cuánto? Z vale 26, ¿verdad? Porque ese es lo que vendría a ser el número atómico.
Al mismo tiempo, nosotros acabamos de aprender que el número atómico, que es Z, depende del número de protones. O sea, cuántos protones tiene ese átomo, disculpen, es lo que me va a representar Z. Entonces, si tiene Z26, significa que tiene también lo que vendrían a ser 26 protones. Bien. Y otra cosa, yo quería decir a ustedes que cuando ustedes ven lo que vendría a ser así, el símbolo químico solo, sin que tenga ningún tipo de signo arriba, ni positivo ni negativo, significa que es átomo. Y en los átomos, la cantidad de cargas positivas y negativas es exactamente la misma. O sea que si el átomo tiene 26 protones, significa que tiene, ¿qué cosa? 26 electrones. Eso significa. ¿Bien? ¿Van hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora tengo otro que sería este número que es la masa atómica. La masa atómica es ¿cuánto? La masa atómica es 56. Y el que me Profe, está disculpe. faltando acá son ¿quiénes? Son los neutrones. Bien. Aguántame un Profe, segundito. disculpe una Ya pregunta. nada más. Dale. Sí, dígame, es que justo estaba cambiando el enchufe. Sí, dígame, ¿qué me estaban diciendo? Eso sería Bueno, el número atómico es igual a protones igual a los electrones. electrones. Eso es para el Eso es átomo. lo que... Eso es para el átomo. Ah, bien, ¿Cómo? bien, bien. Eso es para el átomo. Luego con el ion ya vamos a ver cómo es. Vale, el ion va a cambiar los electrones nada más. Luego tenemos el número másico, que es el 56, que acá me lo están dando. Y después, los neutrones eran justamente la diferencia entre la masa atómica y el número atómico. Entonces, yo para sacar los neutrones, lo que hago es restar el número más grande por el número más chico. Entonces, en este caso, el número de neutrones es ¿cuánto? El número de neutrones es 30. ¿Bien? Entonces, recordemos, el número atómico, que es el número de orden que está acá abajito, que es 26 en este caso, el número atómico estaba determinado por el número de protones. Por eso yo puse número atómico 26, protones 26. Como tengo lo que vendría a ser átomo, el número de protones y de electrones quiere decir que es el mismo. O sea que si hay 26 protones, hay 26 electrones. Acá tengo la masa atómica, 56, por eso puse A56, y la diferencia entre los 56 y los 26, entre la masa atómica y el número atómico, son los neutrones. Entonces resto 56 menos 26 y me da 30. Si yo de pronto, porque a veces me puede pasar un ejercicio que tengo que averiguar la masa atómica es la suma del 26 más el 30, por eso dice acá 56, porque a veces puede ser que yo tenga que averiguar de pronto lo que vendría a ser la masa atómica. ¿Bien? Bueno, ahora, para saber si entendieron o no entendieron, ustedes van a hacer 2 a 2 elementos, van a buscarle el número atómico, la masa atómica, el número de protones, de electrones y neutrones, lo mismo que yo hice. Entonces, ¿a qué elementos van a buscarles eso? A lo que vendría a ser al elemento sodio y al elemento cloro. Al sodio y al cloro van a buscarle número atómico, masa atómica, protón, neutrón y electrón. Ahí yo hago un breve corte, ustedes me lo pasan y continuamos. Sí o sí tienen que enviar, me envían por WhatsApp por privado. ¿Bien? Bueno, acá corto esta parte momentáneamente, ya seguimos, corto acá. ¿Bien?